Ya es momento de revisar los números, las historias que encontramos siempre detrás de cada uno de ellos. Estamos en Impacto Económico, soy Giovanni Noguet. Le invito a que me acompañe durante los próximos 30 minutos de información y análisis. Comenzamos. Vamos a hablar de primer momento de la economía peruana. Va en descenso y lo vamos a presentar hoy como parte de nuestra perspectiva latinoamericana. También revisaremos el caso de España con tasa de paro en aumento. Lo ampliamos en nuestro Momento Económico 360. Y veremos de cerca el asedio estadounidense contra Cuba y Venezuela. El análisis en nuestro contexto económico, hoy junto a declaraciones exclusivas a Telesur Uruguay de Aleida Guevara March. Más adelante, junto a nosotros. La economía del Perú va en descenso debido a las afectaciones de la guerra comercial de Estados Unidos y China. En el segundo trimestre del presente año, el crecimiento fue el más lento en casi una década. La tendencia a la baja podría continuar en el segundo semestre del presente año. Solo en abril y junio de este 2019, el Producto Interno Bruto PIB sufrió una contracción al crecer apenas 1.2%, la mitad del ritmo de los primeros 3 meses del presente año. El resultado es considerado el más bajo desde el año 2009. Las tensiones comerciales se han dado entre China y Estados Unidos y figuran como una de las causas principales, ya que ambos países son los dos socios comerciales más grandes quienes han reducido la demanda de cobre, el principal producto de exportación desde el Perú. Asimismo, la combinación de la incertidumbre política, la falta de confianza empresarial y las protestas mineras podrían seguir conduciendo a una menor inversión en el segundo semestre del presente año, según declaraciones del analista del Instituto Peruano de Economía, Martín Valencia. Y vamos a ver Brasil. La producción industrial tuvo una caída considerada como el tercer resultado negativo consecutivo. Datos que presentamos son de la encuesta industrial mensual que fue publicada por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. Revelan que la producción industrial de ese país suramericano registró una baja de un 0.3% entre los meses de junio y julio del actual año. En ese periodo, 11 de las 26 actividades disminuyeron, así como lo escucha. Entre ellas destacan productos químicos, bebidas y productos alimenticios. Igualmente, la caída fue impulsada por bienes de capital, es decir, maquinaria, equipos y bienes intermedios, igualmente insumos industrializados que se emplean en el sector productivo. Nos vamos a la Argentina porque si bien el domingo anterior, a través de un decreto de necesidad y urgencia, el gobierno argentino impulsaba el control de cambios y el límite para las transferencias al exterior, vamos a hablar de 150.000 millones de dólares de deuda externa que tomó Mauricio Macri. Más de 100.000 millones ya se fugaron así al exterior del país. Tenemos los detalles por intermedio de nuestra corresponsal que trae el informe a esta hora, Sabrina Roth. A pesar que el gobierno buscó culpar a la oposición de la crisis económica, un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda reveló que en el último año, de cada 10 dólares que entraron a la Argentina luego del acuerdo con el FMI, 8 se fugaron. El modelo económico del gobierno de Macri, que es el mismo que sustenta el Fondo Monetario Internacional, tiene como pilar fundamental la deuda externa para valorizarla financieramente en el mercado local y después fugarla al exterior. Es decir, sin generar ninguna capacidad de repago. ¿Esto qué genera además? Un cambio en las rentabilidades relativas de lo que se produce de la economía real y la economía financiera, lo que repercutió en el deterioro de las variables económicas y en el bienestar de la sociedad. Los desembolsos del organismo fueron hasta el momento de 44.867 millones de dólares y la salida de divisas sumaron 36.640 millones de dólares en el mismo periodo. Las consecuencias concretas de la fuga las estamos teniendo hoy, ¿no? Como la insustentabilidad y hoy ya el acercamiento al default de Argentina, lo cual te aleja de cualquier crédito internacional y del mundo. La fuga de capitales en general implica que en definitiva son
valores es dinero que no se puede poner en la economía productiva, entonces. Es dinero que se va hacia afuera y vos no lo podés invertir productivamente en el país. Tras la contundente derrota de Macri en las elecciones primarias, recién ahora Italia, Suecia y Holanda se oponen al desembolso de los 5.400 millones de dólares del FMI previstos para septiembre. El fondo no vino a respaldar a un Estado, a un país, sino simplemente respaldó a un partido político. Y como dato de eso tenemos que más del 80% del préstamo, insisto, el préstamo más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional, 57.000 millones de dólares, llegaron antes de las PASO. Entonces ahí ya tenés una responsabilidad muy grande. Préstamo que se fue en la fuga y préstamo que a su vez hay que luego pagarlo a través del ajuste sobre la gente. Entonces creo que la corresponsabilidad de todo esto también es del Fondo Monetario Internacional. Ante la agudización de la crisis económica, finalmente el gobierno nacional cedió a las demandas de la oposición y fijó límites para evitar la sangría de las reservas del Banco Central. Sabrina Roth, Telesur, Argentina. Durante el octavo mes del año, la tasa en paro en España registraba un aumento. Hay datos difundidos por el Ministerio de Trabajo de España, los compartimos con ustedes porque revelan que el número de desempleados en el país aumentó en 54.371 personas en agosto respecto a julio, resultado que representa el mayor número en el mes del presente año desde 2010. En este sentido, el número total de desempleados descendió a 3.065.804 personas, un 1.8% más que en el mes de julio. Además, importante hablar del aumento en el desempleo. En este periodo también se ha registrado una caída de 212.984 ocupados afiliados a la Seguridad Social, lo que supone, claro está, el peor dato absoluto de un mes de agosto desde el año 2008. Es por ello que los dos principales sindicatos españoles, Comisiones Obreras y también la Unión General de Trabajadores, denuncian el aumento del desempleo en España y los altos índices de precariedad que se ha dado. Asimismo, organizaciones señalan que se mantienen la brecha de género y la baja calidad en las contrataciones. En la realidad de España, el desempleo se mantiene en aumento. Otras realidades, el gobierno francés pidió a las compañías francesas que se alisten para la fecha límite del Brexit, que sería el próximo 31 de octubre. Igualmente, funcionarios del Ejecutivo señalan que la salida del Reino Unido de la Unión Europea no sería el fin del mundo. Así lo han expresado, también tenemos más detalles. El gobierno francés pidió a las compañías francesas a que se preparen para la fecha límite del Brexit. Asimismo, el Ejecutivo dijo que la salida del Reino Unido de la Unión Europea no sería el fin del mundo. En esa línea, la ministra francesa de Asuntos Europeos, Amélie de Montchalin, dijo que la ciudad británica de Dover no estará más lejos de Calais, porque a su juicio, el Eurotúnel o túnel del Canal de la Mancha estará allí y que las islas británicas seguirán siendo el primer vecino en el noreste de Francia. Por su parte, el ministro francés de Administración Pública, Olivier Dussopt, dijo que la situación después del Brexit será diferente de lo que es ahora. Asimismo, dijo que si hubiera un acuerdo muy favorable, las reglas que regulan el comercio entre el Reino Unido y la Unión Europea se cambiarán y que las empresas deberán adaptarse. Francia reclutó unos 700 funcionarios de aduanas adicionales. Además, las autoridades francesas gastaron 6 millones de euros para construir nuevos edificios y estacionamientos en la ciudad portuaria de Calais y también para crear nuevas infraestructuras en otros puertos como Le Havre o La Rochelle. Tiempo de hacer una pausa en nuestro impacto económico, pero al regreso estaremos hablando del asedio económico estadounidense que se ha visto evidenciado tanto en Cuba como en Venezuela. Sumaremos la voz de análisis que llega desde Uruguay junto a Leida Guevara March, la hija de Ernesto Che Guevara. Pausa y regresamos en breve con más. Acompáñanos.
Ya estamos en contexto, hablamos con Aleida Guevara March, hija del comandante Ernesto Che Guevara, quien sostuvo una entrevista con nuestra casa televisiva Telesur desde el Uruguay. Denunció desde allí a la administración del presidente Donald Trump por imponer sanciones ilegales tanto contra Cuba como contra Venezuela. Guevara rechaza que Washington haya reactivado luego de 23 años el título tercero de la ley Helms-Burton. Afirma que es una ley que va en contra de los derechos de otras naciones. Escuchemos cómo lo dijo. Mira, el que el presidente Trump haya activado el capítulo 3 de la Helms-Burton realmente es desastroso para la economía cubana, porque aunque es una ley que nosotros ni reconocemos ni vamos a reconocer jamás, porque es además extraterritorial, es una ley además que va en contra de los derechos de otras naciones, pero Estados Unidos de Norteamérica desgraciadamente tiene el poder como para aplastar a mucha gente, ¿no? Y eso es lo que intenta hacer, es decir, aquel que negocia en Cuba, en un lugar donde antes hubo una propiedad de alguien que vive hoy en Estados Unidos hace muchos años, por la ley Helms-Burton, este capítulo 3, ellos pueden llevarlo a juicio a esta persona. A nosotros no, a nosotros no va a llevar a juicio a nadie, pero el problema está con las empresas del exterior, cuando vienen a comerciar con Cuba, ¿dónde se quedan? ¿Con qué comercian? Es decir, la mayor parte del territorio nacional, las mejores tierras estaban en manos de compañías de Estados Unidos o de la burguesía nacional. Entonces, todos ellos van a empezar a reclamar cosas. Hay uno que ha reclamado hasta donde está el aeropuerto de Santiago de Cuba, porque dice que era de propiedad de su familia. Pero son cosas ridículas, totalmente ridículas, porque eso es nuestro. Esto es hace mucho tiempo que Cuba es del pueblo cubano, pero todavía ellos no acaban de entenderlo. De todas formas, hay personas y hay sobre todo empresas que se pueden sentir amenazadas y se retiran del comercio. Y eso por supuesto que nos hace daño. De acuerdo a voceros del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas, INIE, la entrada del capítulo tercero de la ley estadounidense Helms-Burton busca aplicar en una dimensión extrema el bloqueo financiero y económico contra Cuba. Prevén que las medidas ahuyenten la inversión extranjera a la isla mediante un efecto pernicioso que infunde temor a sectores económicos que intenten comercializar con La Habana. De hecho, a la mayor de las Antillas se le ha impuesto un código elevado de riesgo país. La denominada ley Helms-Burton autoriza a nacionales estadounidenses a presentar ante tribunales del país norteño demandas contra extranjeros por un supuesto tráfico de propiedades luego de las nacionalizaciones de 1960. Al respecto, en el mes de marzo el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que la ley Helms-Burton constituye una agresión a la independencia y dignidad del país. Presenta el anhelo anexionista y colonial de la Casa Blanca y pretende provocar el cambio del sistema político y económico de la isla. Con Aleida Guevara volveremos en breve mientras sumamos datos. Esta vez un informe presentado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba a finales de 2018. ¿Por qué lo traemos? Porque da cuenta de pérdidas económicas a gran escala que ha padecido el país, precisamente sus pobladores, producto de todas estas políticas unilaterales impuestas por el gobierno de Washington. De acuerdo a cifras del gobierno de La Habana, los daños económicos acumulados por el bloqueo de Estados Unidos durante 60 años superan los 933.678 millones de dólares. Por ejemplo, entre abril de 2017 y marzo de 2018, las industrias cubanas vinculadas con la química, el reciclaje y la producción de metales se vieron restringidas para adquirir equipamientos tecnológicos y sumaron más de 50.400.000 dólares en daños. El bloqueo de Washington también impidió a Cuba adquirir medicamentos de primera necesidad para quimioterapias, equipos de cirugía robótica y de retención de enfermedades tempranas, medicinas para tratar enfermedades bacterianas y dispositivos para atender afecciones cardíacas y pulmonares. En materia educativa persisten dificultades para costear fletes de traslado y costos de útiles escolares, en materia docente y otros gastos de dotación escolar, mientras que 9 de cada 10 personas fue afectada por el déficit de alimentos entre 2014 y 2018, pese a los esfuerzos en materia de subsidio y distribución alimentaria. También en 2017 la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, impuso una multa de 1.190 millones de dólares a una compañía asiática, fabricante de uno de los equipamientos más usados en el sistema de comunicaciones de Cuba, impidiendo al país el acceso a redes de Internet.
Volvemos con Aleida Guevara, quien agrega que la aplicación de la Helms-Burton es rechazada por varios países que mantienen relaciones comerciales con Cuba. En este sentido, afirma que el gobierno de Canadá no aceptará esa ley y va a proteger sus inversores en La Habana. Igualmente, ha dado a conocer que el gobierno de Cuba tiene buenas relaciones con países como lo son China, Vietnam y Rusia. Escuchemos cómo fue que lo dijo. Socios diferentes, buscamos alternativas. Mira, yo siempre tengo que narrar algo que me parece justo, porque este artículo de la ley Helms-Burton, ya otro presidente anterior a Trump trató de activarlo. Lo que pasa es que comienza, por ejemplo, con la empresa española de turismo, la Meliá, y le dice a la Meliá, si tú no cierras los hoteles que tienes en Cuba, tenía 2 en ese momento, en Cuba, pues te cerramos los que tienes en Miami, que creo que también 1 o 2. Y ellos le contestaron, muy bien, ciérrenlo. Y van a tener más de 20.000 personas sin trabajo, pero además nos tienen que volver hasta lo último que hemos invertido, porque está por contrato. Ahí se dieron cuenta que la ley no era solo contra Cuba, sino que podía afectarlos a ellos también. Y por eso la frenaron. En este momento, el gobierno de Canadá, por ejemplo, dijo que no va a aceptar esa ley y que va a proteger a sus inversores en Cuba. México también lo dijo la mayor parte de los países europeos. Entonces, bueno, tendremos afectaciones, por supuesto, pero no creo que sea tan importante. De todas maneras, tenemos un buen aliado en China y tenemos un buen aliado en Vietnam y también tenemos muy buenas relaciones con Rusia. Entonces, en ese sentido, mira, de los grandes no nos faltará las cosas más importantes. Y por suerte en América Latina tenemos también muchos amigos, entre ellos por supuesto Venezuela, que aunque también ahora está bloqueada, pero cuando unamos la fuerza se rompen los bloqueos. Eso es así. En nuestro diálogo con Aleida Guevara Marx conocimos que rechaza igualmente las sanciones que la administración de Donald Trump mantiene contra el pueblo y el gobierno de Venezuela. Veamos. Ahora, lo que sí es brutal para mí es la agresión que sufre Venezuela, porque es un país que ha elegido a su presidente, y no una vez, un montón de veces. Entonces, ¿qué están buscando? No quieren esa famosa democracia, que para mí no es tal, porque son democracias burguesas nada más. La democracia realmente, que ni siquiera los griegos, que fueron quienes crearon la palabra, la han cumplido, es poder de pueblo. Según ellos, demos viene de poder de pueblo. Entonces, si tú hablas de democracia, no hablas de partidos electorales, estamos hablando de poder de pueblo. Y el poder del pueblo de Venezuela se ha demostrado miles de veces. El pueblo ha resistido, el pueblo sigue a su presidente electo. Entonces, ¿de qué están hablando? La única cosa que tú sabes que pasa es que Venezuela es rica, sí, es uno de los países con reserva de petróleo más importante del planeta, por no decir que es el primero. Eso es un tesoro, pero también tiene agua. Venezuela tiene caudalosos ríos, tiene también tierra fértil, que eso es el futuro de la vida, es decir, la alimentación. Entonces, Venezuela tiene muchas cosas y ellos no están dispuestos a perderlas. Y ese es el problema, es decir, el gobierno de Estados Unidos le compraba a Venezuela el barril de petróleo entre 5 a 7 dólares. Hoy tiene que pagar al precio del mercado internacional. Y aunque ellos son primeros productores de petróleo en el mundo, nunca han consumido su petróleo realmente, lo tienen como de reserva. Siguen robando a todo mano, todo lo que pueden. Cuando Venezuela dijo, basta, esto es de mi pueblo, esto es de mi gente, y para beneficio de mi gente, inmediatamente comenzaron los conflictos con Estados Unidos. Eso es todo, ahí no hay otro misterio que simplemente intereses mezquinos de un gobierno que se cree amo del mundo. La orden ejecutiva firmada por el mandatario estadounidense Donald Trump prohíbe todas las transacciones e impone un bloqueo total a los bienes del gobierno de Venezuela en Estados Unidos. También impone sanciones secundarias a personas y compañías extranjeras que, según Washington, apoyen al gobierno de Caracas. Así lo advirtió el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, desde la ciudad de Lima, Perú.
La orden arbitraria prohíbe los negocios con cualquier entidad, agencia o compañía vinculada con el gobierno venezolano, incluida la petrolera PDVSA. La medida se extiende a todas las personas y compañías bajo la jurisdicción estadounidense, así como sus filiales de compañías extranjeras. También se restringió la entrada al país a personas asociadas con el gobierno de Venezuela, a pesar que la medida formaliza el criminal bloqueo económico, financiero y el robo de activos de Venezuela. La administración estadounidense insiste en argumentar contradictoriamente que el bloqueo no es contra el pueblo de Venezuela, sino contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Sumamos entonces el contexto, porque este bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos no solo afecta al gobierno de Venezuela, como ha pretendido hacer ver la administración del gobierno de Estados Unidos de Donald Trump. También afecta de manera sensible los derechos humanos del pueblo suramericano y dificulta, eso sí, la voluntad del gobierno de proteger a las personas más humildes del país. Sumamos a continuación algunos datos. Venezuela importa la mayoría de los medicamentos necesarios para garantizar la vida y la salud de su pueblo. Pero el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos afecta la adquisición del 46% de las medicinas necesarias. De estas, el 34% provenía de Estados Unidos, el 7% de España y el 5% de Italia, países que se unieron a las medidas coercitivas contra la nación suramericana. Al cerco contra la salud se suma la hegemonía del gigante imperial sobre las rutas comerciales de las principales navieras del mundo. Ello incrementa las dificultades en el arribo de bienes esenciales para mantener las conquistas sociales de la revolución bolivariana. Estados Unidos utiliza el bloqueo económico, financiero y comercial contra Venezuela como un arma de guerra para cambiar el sistema político del país y apropiarse de su vasta riqueza natural. Es una herramienta de sometimiento cuyas pérdidas superan los $30.000 millones. Y en concreto, estas sanciones que promueve la administración del presidente Donald Trump contra Cuba, contra Venezuela, son totalmente ilegales. Van en contra del derecho internacional. Varios países como lo son Rusia, Turquía y los que componen la Unión Europea expresan su rotundo rechazo a esta ley Helms-Burton en el caso de Cuba porque va en contra de las relaciones comerciales de muchas empresas y mantienen en la mayor de las Antillas precisamente sus sucursales. En el caso de Venezuela, el asedio estadounidense contra el país suramericano se ha agudizado en los últimos meses con bloqueos que prohíben a muchos países y estados la comercialización de bienes, servicios con el gobierno venezolano. Sin embargo, ante la arremetida de Washington, el gobierno del presidente Nicolás Maduro sigue resistiendo y a su vez fortaleciendo relaciones comerciales con importantes economías como China y Rusia que han desafiado al presidente Donald Trump. Cuba también hace lo propio a través de las relaciones que ha implementado el gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel. Así llegamos al final. Le agradecemos que nos haya acompañado en este especial de impacto económico. Siempre nos mantenemos juntos a través de todo tipo de información que se mueve a través de nuestras cuentas en redes sociales. Ahí estamos, Telesur TV, Telesur Impacto E y Yusmani Telesur. Llegamos al final. Hasta la próxima. Continúe con nosotros.